Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Bien, Jorgelina, bienvenida a las corridas después de festejar el cumple del 18 del nene. Y encima quería, por un lado, hacer un pequeño tributo a Miriam Kundera, que falleció hace poco, pero vos decís, me pongo a hablar de Miriam Kundera, que es un grande, digo, bueno, a ver cómo sintetizo. Así que traje una novela que había leído hace mucho, cuando era adolescente, jovencita, a los 19, y después la volví a leer, que es la más conocida, La insoportable levedad del ser. Ajá, que se convirtió en película también, ¿no? Sí, desde 1984, generaciones y generaciones ha leído esta novela, y bueno, quería recordarlo porque fue realmente un escritor que muchos dicen ronda con la filosofía, la psicología, aunque él decía que no, que sus novelas, su obra apuntaba más a una cuestión en relación con la condición humana independientemente de ese perfil. Ajá. Pero bueno, yo creo que más que nada tiene que ver un poco con su vida, ¿no? Porque nació en Checoslovaquia y sufrió ya desde la infancia, por decirlo así, la invasión nazi, luego la dictadura stalinista. Tuvo una relación bastante difícil con su país porque ya en 1975 se tiene que exiliar, y antes, cuando él comienza a ser conocido en la década del 60, empieza con La broma o el libro de La risa y olvido, a trabajar desde la ironía, desde el humor, desde la sátira, justamente una crítica a la invasión stalinista, y bueno, eso significa que se lo proscribiera, que no se le permitiera poder publicar su obra en el país, y luego, bueno, se tiene que ir, se le quita la ciudadanía checa, y recién en el año 2019 el nuevo gobierno le permite, le otorga nuevamente la ciudadanía, y eso hace que, bueno, además le pide perdón, ¿no? Porque él se tuvo que ir y comienza a escribir en francés. Así que bueno, él tiene una obra prolífica. Él comienza ya en su país natal a escribir y también a enseñar literatura mundial, porque él se dedica a todo lo que es la parte de guión, de cine, de televisión. Trabaja en el Instituto de Televisión y de Cine de allá. Tiene mucha influencia también la música en su obra, porque su padre fue músico, y uno lo ve en la obra. Hay fragmentos, porque uno de los personajes, Teresa, le gusta Beethoven, y se habla de Beethoven, hay fragmentos de partituras, bueno, él habla de muchísimas cosas, habla de lingüística, habla de filosofía. De hecho, cuando comienza la novela, hay una reflexión filosófica de Nietzsche sobre el eterno retorno. Esto que tiene que ver con que repetimos las acciones de nuestra vida eternamente. Las repetimos y no podemos salir de esa repetición. Y también hace una reflexión sobre, como dice el título, la levedad. La insoportable levedad del ser. La levedad y el peso. Cosa que uno se dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto, no? Y bueno, se remonta a Parménides, habla antes de que comience a presentar los personajes. Dice, Parménides respondió, la levedad es positiva, el peso es negativo. Pero entonces, ¿de qué lado está la vida en relación con sus personajes? Y ahí, bueno, me puse a buscar un poco acerca de la levedad y el peso, y podríamos decir que el peso tiene que ver con el peso de la historia. La historia que vive tanto el autor como los personajes, porque los personajes están situados en un contexto que es la primavera de Praga, en 1968, y también el mismo personaje principal, es Tomás, un médico, que también él vive una situación parecida a la que vivió el autor, porque él era un cirujano importante y se le quita también la oportunidad de seguir trabajando en su país como médico. Y también esta cuestión que llama mucho la atención quizás a los lectores, que pasa por el erotismo, el fuerte erotismo que hay en la novela, porque él conoce a Teresa, que es una camarera,
y ya se había divorciado, había tenido un hijo en ese primer matrimonio, pero él opta ya 10 años después a vivir una vida de soltero. O sea, tiene muchas amantes, aparece una de esas amantes que es Sabina, que a su vez Sabina tiene otro amante. Entonces hay una cuestión entre el amor, ¿qué es el amor? Hay frases que son memorables, ¿no? En relación con el amor, con los celos, con el destino, qué es lo que pretende Tomás, porque él no se quiere comprometer. Entonces un poco la levedad pasa por esa liviandad con que se toma la relación amorosa. De hecho, él cuando la conoce a Teresa se da cuenta de que se enamora de ella, pero a la vez no se anima en un primer momento a comprometerse con ella, justamente porque no quiere dejar de lado esa vida que él lleva con tantas amantes, ¿no? Pero bueno, él finalmente se casa con ella, pero no deja esa vida que tiene. Entonces, bueno, ahí se ve también la contraparte, ¿no? de Teresa, cómo ella lo sufre y a su vez cómo trata de entender qué significa la infidelidad. Bueno, entonces ahí tenés una polifonía de personajes y creo que también la influencia del padre en relación con esta sucesión de personajes y sus historias, que uno lo puede tomar desde el lado de esto de la liviandad y el peso. ¿Qué importancia le doy en mi vida a determinados temas, como es el amor, por ejemplo, y qué no? Y bueno, la crítica justamente dice que bueno, esto del peso pasa por no querer comprometerse o no poder comprometerse, por una cuestión de que es demasiado pesado ese contexto en el que se vive. Si lo tomamos por ahí, lo podemos entender desde el punto de vista de la filosofía si se quiere. Pero bueno, otros lo tomarán más por el lado de la anécdota, de todo lo que se va viviendo en cada personaje. De hecho, hay una película con Juliette Binoche y Daniel Day-Lewis, allá por los 90, creo que fue muy conocida. Ajá. En su momento, no sé si la viste, yo vi fragmentos. No la vi la película. Pero bueno, era la época de Juliette Binoche cuando se hizo ella muy conocida. Y Daniel Day-Lewis es el Daniel Day-Lewis hace de Tomás y Juliette Binoche de Teresa, es la pareja, como esas parejas como La Maga y Oliveira. Bueno, ellos después se refugian en Zúrich, después pasa el tiempo, van al campo a vivir y Teresa un poco logra lo que ella quería, que es que Tomás deje esa vida que había llevado tan promiscua. Aparece también el personaje de la mascota que le regala Tomás, que bueno, que es importante también en la vida de ambos. Tengo por acá alguna cita que es como hay que leerlo a Milan Kundera porque es muy, muy particular. Acá tengo el comienzo, uno de los momentos del comienzo que dice: Teresa se quedó en su casa una semana hasta que sanó y luego regresó a su ciudad, a unos 200 kilómetros de Praga. Y entonces llegó ese momento del que he hablado y que me parece la llave para entrar en la vida de Tomás. Está junto a la ventana, mira a través del patio hacia la pared del edificio de enfrente y piensa. Fíjate que acá el narrador lo va siguiendo toda la novela y aparece como el que va manejando un poco la vida de los personajes. ¿Debe invitarla a venir a vivir a Praga? Le daba miedo semejante responsabilidad. Si la invitase ahora, vendría junto a él a ofrecerle toda su vida. O ya no debe dar señales de vida. Eso significaría que Teresa seguiría siendo camarera en un restaurante de una ciudad perdida y que él ya no la vería nunca más. ¿Quería que ella viniera a verle o no quería? Miraba a través del patio hacia la pared de enfrente y buscaba una respuesta. Bueno, tenemos esto, de este narrador que va siguiendo a los personajes y a su vez les va dando la palabra, pero va interrumpiendo para hacer estas reflexiones. Y bueno, me parece que el tema del amor es acá importantísimo. Y también el tema de hasta dónde uno da por amor, en el sentido del compromiso, ¿no? Porque este personaje se plantea, ¿no? Si quiere realmente vivir con ella y vivir únicamente con ella o seguir con esa vida de infidelidades, esa liviandad que le permite respirar
por decirlo así, por ese peso de la vida que van viviendo socialmente, ¿no? Creo que en ese sentido la novela trabaja mucho el contexto político, cómo una persona se siente de una manera aprisionada, ¿no? por un poder tan importante como fue la Unión Soviética, el poder comunista en los países del este. Así que bueno, se los recomiendo, si no lo han leído Milan Kundera, no es como para decir una novela que la leo así en dos días, 3 días. Hay que dosificarla. Si uno quiere ir marcando, yo fui marcando en diferentes momentos que la he leído algunas citas y son para recuperarlas. Por ejemplo, esta que yo te decía, esas citas que son como para marcar. A ver. Dice, ya dije que las metáforas son peligrosas. El amor empieza por una metáfora. Dicho de otro modo, el amor empieza en el momento en que una mujer inscribe su primera palabra en nuestra memoria poética. Bien, y así podés sacar varias frases. La mirada del hombre, del amor, ¿no? Está bien, está interesante. Interesante incluso ahí también un planteo de lo que es el amor, ¿no? Si el amor tiene que ver con la monogamia o con la pareja abierta, ¿sí? O si la sexualidad va de la mano del amor. Sí, ubicándonos en los 60, ya sabemos que los 60 fueron una etapa a nivel mundial, pero creo que en ese sentido lo que vos estás diciendo también al día de hoy muchos se preguntan. Sí, la levedad del ser también tiene que ver, lo leve es lo sutil, lo suave, lo pasajero, y bueno, la levedad del ser tiene que ver con la fragilidad también del ser, no, en esto de que hoy estamos y mañana no, o que hoy estamos sanos y mañana estamos enfermos, o que hoy somos parte de la vida de alguien y mañana ya no contamos en esa vida. Sí, en el caso de Tomás, él opta por la levedad, pero bueno, yo como lectora, para mí es una decisión fácil. Pero bueno, a veces trato de entenderlo, ¿no? Como lectora, ¿por qué eligió la levedad? ¿No? Y digo, bueno, debe ser ese contexto, ¿no? Que realmente le pesaba. Y todo lo que cada personaje va viviendo. Uno tiene que... De una manera la literatura te permite conocer vidas que son completamente diferentes a la tuya y llevarte, ¿no? A tratar de ponerte en el lugar del otro. ¿Por qué hace lo que hace? Así que bueno, a mí me dejó, y siempre me deja pensando ese tipo de historias como esta, ¿no? Este tipo de historias que me llevan a decir, bueno, son completamente distintas. Perfecto. Bueno, la insoportable levedad del ser de Milan Kundera, ¿sí? Está la película, está el libro, obviamente son dos tipos de discursos distintos, dos maneras artísticas de presentar una misma temática. Recomendamos leer fundamentalmente. Así es.